si la escuela se pensara simplemente como un lugar de aprendizaje, de más saberes y de más doctrina. En el Evangelio, la escuela de Jesús se manifiesta en primer lugar como una escucha y como un seguimiento. Muchas páginas del Evangelio expresan esta realidad. La escuela es seguimiento de Jesús, seguimiento del Maestro. Implica sobre todo la disponibilidad para el discipulado, el aprender a ser como el Maestro, a imprimir, como diría San Pablo, la imagen del Maestro en el propio estilo de vida. Jesús instituyó a los 12 para que estuvieran con Él, para que aprendieran de Él a ser mansos y humildes de corazón, para que aprendieran a amar como Él ha amado, a perdonar como Él perdona, a servir como Él sirve. Les he dado ejemplo, dirá Jesús, para que ustedes también hagan como yo he hecho. Ámense unos a otros como yo los he amado. La escuela, entonces, queridos aspirantes al diaconado, es sobre todo aprender a conocer, amar y seguir a Jesús. Es el espacio espiritual donde configurar la propia vida con la suya, para que, como Pablo lo dijo, ya no sea yo quien vive, sino Cristo que vive en mí, haciendo de mi vida como la suya un don. No vienen a la escuela del diaconado para aprender un oficio, aunque sea el más noble de todos los oficios. Vienen a aprender a vivir más profundamente la vida de Cristo, que les ha sido dada en el bautismo, que ha sido fortalecida en el sacramento del matrimonio, para transmitir esa misma experiencia de lo que han oído, de lo que han visto con sus ojos, de lo que contemplaron y tocaron sus manos a los hermanos. A la escuela no se viene solo para informarse, sino, usando una expresión del Papa Benedicto XVI, venimos a la escuela para performar toda la realidad de nuestra vida con la de Cristo, para llegar a ser memoria viviente del modo de existir y de actuar de Jesús. En este clima espiritual, acompañados por sus formadores, podrán discernir lo que hoy inician y que es una inspiración divina, y podrán discernir en cambio si lo que hoy inician también con buena voluntad es simplemente una aspiración humana, si la suya es una auténtica vocación o un proyecto que nace de ustedes mismos. En efecto, para ser diácono no bastan las habilidades humanas o pastorales. Se trata, en primer lugar, de responder a un personal llamado de Dios. No es un premio porque como laicos se han comprometido con la misión de la Iglesia y han advertido que pueden dar más todavía. Todo ello es muy valioso, pero no es suficiente. Para emprender y seguir en la vocación y misión diaconal, necesitan descubrir en su interior la llamada de Dios. Es indispensable discernir esta llamada de Dios y querer responder desde la fe que ha transformado ya su vida personal, matrimonial y familiar. Por cierto, las motivaciones iniciales pueden y deben madurar. Pueden ser purificadas de tantas escorias puramente humanas que puede haber en cada uno de nosotros.
Para ello, en el discernimiento y en la implementación de su respuesta, contarán con la luz y la fuerza de la gracia, la compañía de la comunidad cristiana, especialmente de sus directores espirituales, de sus párrocos, de la programación de la escuela y también de su misma comunidad eclesial. La diócesis no escatimará esfuerzos para acompañarlos con afecto paterno. No olviden, sin embargo, que los primeros responsables de su formación son ustedes mismos, ya que la vocación es un diálogo entre el Señor que llama y el discípulo que responde. La liturgia de la palabra de este día de Cuaresma en el libro del Éxodo y también en el Evangelio habla de perversión y de misericordia. La perversión de Israel a lo largo de su camino, de su historia. La perversión de Israel que no reconoce a Jesús como el enviado del Padre. Y la misericordia de Dios y sobre todo cómo esa misericordia se manifiesta en Jesucristo nuestro Salvador. El pueblo había sido liberado de la esclavitud de Egipto gracias a la poderosa intervención de Dios que el mismo pueblo había cantado muchas veces con ese hermoso canto de liberación que hemos escuchado como canto responsorial. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. Y sin embargo, ese mismo pueblo que había cantado la misericordia del Señor se ha pervertido. Apartándose del camino de la fe, se han fabricado un ternero de metal fundido, se han postrado delante de él y le ofrecen sacrificios. Este es tu Dios, Israel. Es la perversión más grande, la perversión de la idolatría. Se ponen de rodillas frente a un ídolo de oro y plata, hechura de manos humanas. Con justa razón arde la ira de Dios. Lo exterminaré este pueblo que se ha pervertido. La apostasía del pueblo y su idolatría es un pecado, el pecado más abominable que la Biblia condena, porque es la negación del mismo Dios. Jesús echa en cara a los judíos esta perversión. Yo los conozco, el amor de Dios no está en ustedes. Ustedes no quieren venir a mí. Ustedes nunca han escuchado su voz. Ustedes no me reciben. Se glorifican en cambio unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios. ¿Cómo superar este abismo? Solo la misericordia de Dios puede hacerlo. La palabra de Dios promete que el Padre enviará a un Redentor, a su Hijo, que será el pontífice, el puente entre Dios y los hombres. Moisés es el signo de Jesús que aplaca la ira de Dios y se hace puente para que el hombre llegue al Padre y reconozca su misericordia. ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo, ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto? Deja de lado tu indignación. Acuérdate de Abraham, Israel y Jacob. Y el texto dice: el Señor se arrepintió. Por Jesús, de verdad, allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios amó tanto al mundo
que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. La Pascua, queridos hermanos, que nos aprestamos a celebrar, es el memorial vivo de cómo el Hijo de Dios llena este vacío, este abismo entre el hombre y la mujer pecadora y el corazón de Dios. Una última reflexión. El evangelista presenta una dura y emblemática polémica. Jesús enfrenta la incredulidad de los judíos y les dice abiertamente que el amor de Dios no está en ellos. Frente a las obras que Jesús ha realizado en nombre del Padre, el pueblo ha cerrado sus ojos y su corazón. No han querido escuchar su voz ni ver su rostro. No le han creído a Él que ha sido enviado por el Padre. No quieren tener vida. Podríamos decir que aparentemente la perversión no ha dejado que la misericordia abra paso a la vida y a la fe. Humanamente pareciera que la perversión tiene siempre la victoria sobre el bien y sobre la vida. Pero no es así. La última palabra que Dios pronuncia no es la muerte, sino la vida. No es el odio, sino el amor. No es la condenación, sino la misericordia. La muerte, entonces, en la cruz de Cristo, especialmente en la noche de la resurrección, nos hace ver que la perversión siempre ha sido vencida y siempre será vencida también en el futuro. En la Pascua, la muerte cede el paso al amanecer de la vida plena, a la resurrección. Es el inicio de un cielo nuevo y de una tierra nueva, ayer, hoy y mañana. Dios no permitirá que la perversión reine y triunfe. Las puertas del infierno no prevalecerán. Queridos hermanos, inician este tiempo de su formación al diaconado permanente cuando muchos quisieran cerrarle la puerta a la acción de Dios manifestada en su comunidad, la comunidad que Él ha construido, la comunidad de la Iglesia. A veces también en nuestra historia de hoy pareciera que la perversión fuera a sofocar la vida abundante que Cristo en cambio hace nacer en muchas partes y en muchas formas. Quisiera decirle que ustedes inician su formación al diaconado permanente en un tiempo favorable, en un tiempo en que no se puede seguir a Jesús, no se puede optar por Él simplemente por una costumbre. Se escoge a Jesucristo desde la libertad del propio corazón, desde la apertura de la propia mente, desde la capacidad de amarlo por encima de todo. Quiero decirles, queridos hermanos, que no estamos viviendo un tiempo malo. Cristo sigue siendo puente. El tiempo de la poda indica que el invierno ya pasó y que la vida vuelve a florecer abundantemente. El testimonio de lo que hemos podido ver y escuchar en el día de ayer y en el día de hoy, del Papa que el Espíritu le ha regalado a su Iglesia, de Francisco, nos dice que la Iglesia siempre puede volver a florecer abundantemente. Vivir y testimoniar la fe en tiempos difíciles es un privilegio, y a todos nosotros nos toca este privilegio, porque de la cruz siempre brota la vida abundante. Que el Señor bendiga abundantemente el corazón, la mente, la voluntad de todos quienes,
en la Escuela del Diaconado emprenden en esta tarde esta tarea eclesial muy fundamental para la Iglesia de Santiago. Una vocación es siempre un don de Dios para la Iglesia. Si el Señor los llama a servirlo como diáconos permanentes en la Iglesia, recuerden que eso no es solamente un don para ustedes, no es solamente una responsabilidad para ustedes, es un don para la Iglesia. Y por eso la Iglesia, a través de las personas que pone a disposición de ustedes y a través de sus estructuras, quiere responder a este don de Dios. La Virgen Nuestra Señora del Carmen nos conduzca a su Hijo y nos ayude a poner en Él toda nuestra esperanza.